Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que tengas un hermoso y bendecido día. Bienvenido nuevamente al canal. El día de hoy vamos a tener un tema súper interesante. Vamos a hablar de las propiedades del agua y cómo cambia su estructura geométrica, su frecuencia, su vibración y su energía. Quédate en este canal si quieres saber más acerca de desarrollo, crecimiento personal, información que te puede llevar a transformar tu vida a un siguiente nivel, a que puedas crear una versión mejor de ti mismo. Y bueno, bienvenidos nuevamente y vamos a hablar sobre el agua, ¿sí? ¿Sabías que el agua tiene una propiedad de poder cambiar su estructura geométrica, guardar información, cambiar la frecuencia, la energía y la vibración de acuerdo al entorno en el que se desenvuelve y a qué estímulos pues está rodeada? Vamos a hablar de este tema y luego lo vamos a enfocar para ver cómo puedes utilizar el tema de agua en tu vida. Y bueno, imagínate que aquí hay un experimento súper interesante del japonés Masaru Emoto. A Masaru Emoto se le ocurrió experimentar con el agua a través de etiquetas. Congelaba el agua y estos experimentos con el agua lo que hacía era etiquetar los envases que contenían ciertas cantidades de agua. Iba viendo microscópicamente, cuando congelaba el agua, iba viendo cómo estas estructuras, ya visto en un tema microscópico, iban cambiando de forma, ¿sí? Él pudo experimentar con etiquetas como paz, como amor, como odio, como música clásica, con rock pesado, etcétera, etcétera. Y lo interesante de todo esto es que a nivel microscópico él se empieza a dar cuenta, perdón, de que la estructura geométrica, microscópicamente hablando, empieza a tomar formas, ¿sí? Dependiendo del estímulo al que esté expuesta el agua, ¿sí? Por ejemplo, te voy a dejar aquí qué pasa con la paz, ¿sí? Cómo se ve la paz a través de este experimento, cómo se ve el amor, cómo se ve el odio, cómo se ve expuesto a música clásica o cómo se ve expuesto también a temas de rock pesado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto y para qué? Bueno, aquí la pregunta es, Juan Carlos, ¿para qué nos sirve toda esta información? La noticia es que nosotros estamos constituidos de 75% de agua, ¿sí? Y si nosotros tenemos agua en nuestro organismo, pues podemos aprovechar esta tecnología para que estas estructuras geométricas puedan ser cambiadas dentro de nosotros, la energía, la vibración, a partir de las cosas con las que nosotros vamos experimentando en el día a día. Vamos poniendo esto sobre la mesa. Entonces, aquí hay algo súper importante, ¿sí? Si el agua cambia estructuralmente, molecularmente, si empieza a tener una forma geométrica diferente, si cambia su energía, si cambia su vibración, y nosotros somos 75% agua, entonces una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es a qué tipo de información nos estamos exponiendo a diario, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿En qué estamos vibrando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué tipo de data es la que podemos interactuar en el día a día y cómo a partir de esa información nosotros podemos empezar a cambiar una estructura molecular, una estructura geométrica, cómo influye eso en nuestra energía, en nuestra vibración, en nuestra manera de comportarnos, etcétera, etcétera? Y esto es fácilmente comprobable, ¿sí? Fíjate si tú estás escuchando, por poner un ejemplo, música, ¿sí? Y te ves expuesto a ese tipo de información. La música contiene letras, contiene sonidos que te pueden llevar a reflexión, a momentos de superación, a momentos de mucha energía, o por el contrario, también si tú estás en un estado de ánimo, qué sé yo, estás despechado o estás triste, puedes empezar a escuchar ese tipo de música que te lleve a esa tristeza, te lleve a sentirte acongojado, a sentirte negativo, a sentirte en esa vibración, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? Que tu estructura dentro de ti empieza a cambiar.
Y esto es fácilmente comprobable, ¿no? Tu energía empieza a variar, ¿sí? Si tú escuchas, no sé, por poner un ejemplo, una salsa, ¿sí? Seguramente te va a dar ganas de bailar, dependiendo del tipo de música. Si sientes que quieres bailar o que estás en la casa y empiezas a escuchar algo que te motive, o estás haciendo ejercicio y empiezas a escuchar una canción de Rocky, por ejemplo, ¿sí? Vas a sentir que quieres alzar más peso, que te sientes motivado, que quieres hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Por otro lado, si empiezas a escuchar música dramática, música de despecho, música de infidelidades, música de quebrantos, etcétera, etcétera, tu energía también va a cambiar en ese momento, tu comportamiento también va a orientarse más a escuchar ese tipo de música. Quizás te produzca un lloro, te produzca un llanto, te produzca una nostalgia, te produzca iras, frustración, molestia, quizás te produzca que estés enojado con la vida, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces nosotros nos vemos diariamente expuestos a esta data y tú puedes estar absorbiendo esa información, y el agua que corre por todo tu cuerpo, la sangre que corre por tus venas, puede estar con esa química, con esa forma geométrica, con esa frecuencia y esa vibración. Y lo que va a hacer es que te vas a comportar dependiendo de qué tipo de información estés receptando. Entonces, si el agua tiene esta capacidad de guardar información, qué interesante. Incluso esto lo dicen hasta en una película de Disney, en Frozen. Este personaje de Olaf habla de la memoria de la información que se acumula en el agua, la memoria que tiene el agua, ¿sí? Y si te pones a pensar, el agua potable, el agua que está saliendo por la llave de tu casa o por el filtro, el agua que bebes, etcétera, etcétera, si te pones a racionalizar por dónde nomás pasó esa agua, ¿sí? Y cómo se recicló y cómo vuelve al medio ambiente y cómo vuelve nuevamente quizás a tu organismo. Y si tú te pones a pensar qué tipo de memoria tiene eso, por dónde pasó, quizás por animales, quizás por personas, ¿sí? Quizás estuvo en la calle, luego se hizo vapor de agua, luego se hizo lluvia, luego cayó en un lago, quizás lo bebiste de ahí, o quizás está en el reservorio que te da el agua potable, ¿sí? Pero toda esa cantidad de agua que tú has absorbido todo el tiempo, pues no solamente ha pasado por tu cuerpo, sino ha pasado por muchísimas partes, ¿sí? Entonces toda esa agua va recogiendo información, data, que pasa lo mismo con el oxígeno, por ejemplo, ¿no? Si tú te pones a pensar, también empiezas a racionalizar, el oxígeno que estás absorbiendo, el oxígeno que estás botando de tu sistema, pues estuvo quizás en otras personas. Es más, no es que quizás, estuvo realmente dentro de otras personas, ¿sí? Y estás absorbiendo esa misma información. Entonces estamos rodeados con una especie de piscina cuántica, con una especie de campo cuántico gigantesco, y lo mismo está pasando con el agua, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar de qué es lo que podemos ahora hacer con esta información. Y bueno, yo les voy a contar a partir de que yo investigué todo este tema de Masaru Emoto, que tiene un libro que se llama Los mensajes del agua. Y en estos mensajes del agua pues hace esta descripción de estos encuentros científicos acerca de cómo geométricamente hablando, microscópicamente, cuando se ve la observación de ver expuesto al agua a diferentes etiquetas, sí, cómo tienen estructuras pues armoniosas, ¿no? Por ejemplo, palabras como paz, como amor, como bienestar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, mira, un primer consejo que yo te daría es que primero empieces a tomar muchísima agua, ¿sí? Pero a esa agua empieza a etiquetarla. Si tienes un tomatodo, por ejemplo, tú puedes empezar a poner características en el tomatodo, donde tú puedas etiquetar el agua, puedas poner ahí el agua y empieces esa agua a receptar, qué sé yo, en el tomatodo tú puedes poner una etiqueta, puedes poner con un masking, puedes poner con algo que le indique, ¿sí? que esa agua tiene, qué sé yo, abundancia, prosperidad, progreso, energía, vitalidad, salud y todas las cosas positivas que tú quieras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? A nivel subconsciente, también a nivel de sugestión, ¿sí? Que si tú estás tomando agua de un tomatodo que tiene
etiquetas en ese sentido, tú también estás sugestionándote a que te estás tomando, por ejemplo, abundancia, ¿sí? Entonces, dime tú cómo se sentiría sugestionarte, cómo se sentiría saber que tienes dentro de tu organismo una información que está entrando a ti en forma de agua, ¿sí? Con la palabra abundancia, ¿sí? Te sentirías muchísimo mejor, te sentirías lleno de bienestar, sabiendo que vas a provocar esa abundancia, ¿sí? Y a nivel de inmunótico, por así decirlo, pues tú te vas a empezar a sentir mucho mejor, ¿sí? Entonces, un primer tip, por favor, etiqueta un tomatodo tuyo con ciertas características que quieras empezar a manifestar en tu vida en el momento presente. Otra sugerencia que yo puedo hacer, yo en mi casa personalmente tengo un filtro de agua, ¿sí? Este filtro de agua pues tiene aquí estas características que hace que el agua pase por ciertos filtros y el agua sale purificada, ¿sí? Yo este filtro de agua lo tengo etiquetado, ¿sí? Lo tengo etiquetado con palabras como amor, abundancia, prosperidad, serenidad y todas las cosas y todas las cualidades que quiero que tanto mi esposa como mis hijos y yo, por supuesto, empiecen a tomar, ¿sí? Entonces, a mí me gusta muchísimo tomar del filtro del agua de mi casa. No sé, tiene hasta otro sabor, yo sé que es un filtro, pero tiene otro sabor. No sé, no sabría cómo decirlo. En tal caso, yo siento que cada vez que tomo agua, en ese sentido, estoy absorbiendo todas esas propiedades, ¿sí? Energía, vitalidad, amor, prosperidad, paz, abundancia, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que si tienes un filtro, tienes un botellón o lo que sea, empiece a etiquetar para que el agua empiece a guardar esas propiedades y tú tengas a través de la maravilloso elemento del agua, empiece a entrar a tu organismo y por lo tanto tú también empieces a vibrar en esa misma frecuencia. Espero que esta información acerca de cómo funciona el agua, la memoria del agua, qué es lo que contiene, las propiedades tanto para guardar información como para reestructurarse geométricamente, cómo a través del agua también puedes cambiar tu energía, cómo puedes cambiar tu frecuencia. Y es obvio que todos hemos oído que el agua como elemento pues es lo mejor que puedes hacer, ¿sí? Entonces, como consejo, por favor, toma bastante agua, hidrátate bien, si es posible, etiqueta esa información para que sientas que te estás adueñando, estás integrando dentro de tu sistema con este tipo de información que conscientemente puedes empezar a decirle a tu organismo que estás trayendo cosas como abundancia, como paz, como prosperidad, como amor, etcétera, etcétera, ¿sí? Evita, por favor, también dejar de tomar cosas que tengan químicos, cosas que tengan temas como colas, como gaseosas. Preferiblemente toma agua y, como te digo, etiqueta esa información para que empieces a manifestar todo lo mejor. Entonces, si te gustó este video, sin más me despido deseándote un hermoso día, que tengas muchas bendiciones. Si crees que esta información vale la pena, pues compártela con tus amigos, con tus personas más queridas y más cercanas para que les puedas ayudar con este tipo de data. Te deseo todo lo mejor, suscríbete por favor y te espero en próximos videos. Chao, chao.